En Hechos 2 podríamos ver grupos étnicos fueron cambiados por el mismo mensaje. Entonces, este mensaje del evangélico, tenemos que recordar, es no solamente por una nación, es por todas las naciones. Y la responsabilidad está en nuestras manos. Entonces, le pregunto una vez más, ¿cuáles son puntos clave? Tiene que ver. ¿Cuáles son puntos clave? Tiene que ver lo que producir avivamiento. Tenemos que recordar, el origen del avivamiento es estar en Dios, amén. Pero yo creo que como hijos de Dios, tenemos que responder de la acción de Dios, la misión de Dios. Todos son invitados en la misión de Dios. Es como, venga a mi casa para comer algo. Pero nuestro Padre está en los cielos. Estaba hablando siempre con sus hijos de nosotros. Venga conmigo porque el mundo está caído. Tenemos una invitación para ser misioneros. ¿Cuáles son puntos clave tiene que ver lo que produce un avivamiento? Entonces, en esta mañana voy a compartir un breve de 7 puntos. La siguiente página. Ya. Primero es el discernimiento. El discernimiento es importante. Segunda es oración. Sin oración no pasa nada. No tienen la fuerza para seguir nada. Discernimiento, oración. Tercera, la palabra de Dios. La única palabra tiene poder para cambiar nuestra vida, en la vida de todas las personas. Nosotros creemos en eso, pero vamos a reconocer y reflexionar un poco sobre este tema. El discernimiento, la oración, la palabra de Dios. Y 4, la alabanza y acción de gracia. Gracias a Dios por las alabanzas allá. Cada día tenemos la oportunidad para dar gracias durante nuestro tiempo en la conferencia. Pero es necesario, tiene que ver esta acción, de gracias y las alabanzas en todo nuestro tiempo, en los tiempos buenos, en los tiempos malos. Tenemos que cantar y decir y dar gracias por nuestra vida y nuestras cosas en nuestra vida. 5, el evangelio. Eso es la clave. Somos evangélicos, amén. A veces solamente es un nombre, pero vamos a tratar algunos puntos acerca del evangélico. Y 6, eso es un gran desafío para muchas iglesias, el discipulado. Gracias a Dios por los creyentes vinieron y reciben a Jesucristo, quizás es bautizado, y después, ¿qué pasa? Vamos a pensar en un ambiente de avivamiento. ¿Cuál es como la diferencia en este área del discipulado? Y 7, en un avivamiento vamos a ver la persecución y los conflictos en la iglesia. La iglesia internamente vamos a ver problemas, divisiones y siempre vamos a ver el plan del enemigo para destruir este avivamiento de Dios. Son 7.
Vamos a empezar con el primero, el discernimiento. El avivamiento verdadero es una obra soberana del Espíritu Santo y no es resultado de nuestra fuerza, talento o pasión. Nunca debemos olvidar que el avivamiento no lo produce el hombre, sino Dios. Por ello, el deseo de buscar al Señor es su obra y debemos aprender y depender de Él y preparar el terreno para que la lluvia del avivamiento venga del cielo. El avivamiento auténtico comienza en el corazón de la persona que se abre el Espíritu Santo. Entonces, por la misericordia de Dios, podríamos ver un cambio en el corazón de un hombre, una mujer. En primer lugar es en el nacimiento, un cristiano. Es el primer lugar. Es una gran bendición para ver las pausas de una persona estar lejos de Dios y entregar en los brazos de su Padre. Es algo extraordinario. Realmente es un milagro, ¿sí o no? Luego, tenemos que ver cambios en una creyente, en todos los aspectos de su vida. Entonces, la acción de salvación es no solamente una vez, es una acción de salvación todos los días. Todos los días aprender. Pero el origen de nacimiento es de Dios y la acción de crecer, el origen está en Dios, hermanos. No está en mi fuerza. Hay que orar. No. La invitación para orar es desde Dios. Para entender cómo vas a orar, estaba en la palabra de Dios. Todos los aspectos estaban en Dios. Un movimiento soberano se enmarca en la misión día o la misión de Dios. El Espíritu Santo renueva la misión y llama a las cocheras cuyo objetivo es causar trato al judío y al griego. Entonces, todas las personas del mundo. Eso es la plan de acción, la meta de Dios. La misión de Dios es para alcanzar a todos. La misión del Espíritu es la misma que la de la iglesia. Ser testigos de Jesús. Mientras el Espíritu Santo sin misión es estancamiento. Un punto clave, hermanos. Un punto clave para que se produce este avivamiento es el discernimiento. Para discernir, para entender profundo, para conocer la realidad. Las señales de Dios son cruciales para reconocer el avivamiento genuino. Este proceso implica buscar a Dios y llevar la misiología, considerando nuestro estado actual como pueblo de Dios y la sociedad en general. Eso es algo difícil a veces para pensar e investigar y cuestionar.
Puede ser, es una palabra, ¿qué pasa con el gobierno de Perú? ¿Qué pasa con los Estados Unidos? ¿Qué pasa con la iglesia en Europa? Entonces, ese es lo que es necesario como cristianos para investigar y cuestionar y buscar a Dios. Para entender la realidad nosotros estamos en. Pero hay algunos aspectos de investigación. Por los Pentecostes vamos a empezar un vigilio toda la noche para orar en lenguas. No es malo, pero es su manera de orar para investigar. ¿Ya? Y cantar, levanta su mano, algo así. Luego, ellos reciben una revelación. Eso es el problema de esta iglesia. Vemos una división de las personas por allá. Entonces, es una oportunidad para escrita. Las cosas buenas, las cosas malas, y vamos a hablar. Por los ingleses o por las personas más profundas en la teología, la misiología, es una oportunidad para investigar profundamente en los libros. Nuestra historia, nuestras doctrinas, nuestro estado. Entonces, vemos dos aspectos. Y por las personas están de las cosas, de las ciencias. Es una oportunidad para investigar el estado, las estadísticas. ¿Qué pasa con la juventud y con los ancianos? O puede ser, otra cosa es, vamos a cuestionar con los pastores. Quizás la iglesia no tiene muchos pastores. ¿Por qué? Esto es parte del discernimiento. Pero no es un discernimiento secular, hermano. Es una investigación acerca de Dios. Porque vemos los problemas, pero el Espíritu Santo está llamando nuestra atención sobre estas cosas. Vemos un fracaso en la banda. Todos los días está gritando. Entonces, es una pregunta. ¿Cuál es el problema? Entonces vamos a volver y orar, e investigar y cuestionar los problemas. Por los cristianos, este primer punto es algo difícil, pero es importante investigar y después vamos a dar una solución. En su libro, Martin Lloyd-Jones se llama Revival. Nos recuerda que en un sentido profundo, toda predicación verdaderamente cristiana debe despertar y promover el avivamiento. Porque solo cuando el pueblo de Dios llegara a comprender, no solo con la mente, sino también en el corazón, las grandes doctrinas de nuestra fe, es entonces que podemos percibir la verdadera necesidad de un mover de Dios. Y así elevar nuestras oraciones con el cielo, pidiendo que su Espíritu volviera a soplar con poder sobre su iglesia. Es una breve parte del capítulo 1 en un libro en inglés. Se llama Avivamiento. Un predicador muy famoso se llama Martin Lloyd-Jones. Segunda es oración. Comunicación con Dios. Personal y juntos vemos un cambio en nuestra vida y en nuestra santidad. La oración. El siguiente punto, por favor. Ya. La oración
Procedió el primer Pentecostés. Vemos en Hechos capítulo 2. No, en Hechos capítulo 1. Tiene que esperar. Y en oración por la tercera parte del Espíritu Santo. Estaba orando, ¿sí o no, hermanos? Antes del día de Pentecostés, la fiesta. De la misma manera, la oración debe producir el gran derramamiento del Espíritu Santo que vendrá en los últimos días. Por eso, los verdaderos miembros de Cristo en cada nación y en cada riñón del mundo son movidos por el mismo Espíritu, que mora en ellos a unirse en un clamor común, pidiendo a Dios que cumpla su promesa y derrame su Espíritu conforme a su palabra. La medida de nuestra oración determinaría la medida de este derramamiento, porque es la oración la que prepara los canales de corazón. Y la iglesia, cuando estamos en oración, siempre nuestro Padre está llamando nuestra atención. Quizás es una cosa del pecado. Dios en su misericordia se mostró su amor. Durante este encuentro, nosotros vemos y entendemos profundamente nuestro estado. Estoy hablando sobre oración. Luego, por la gracia de Dios, con la sangre de Dios, tenemos poder para tomar una decisión, para recibir su perdón. Eso es una acción de avivamiento de Dios. Pero el origen de este encuentro es de Dios, ¿sí o no, hermanos? Pero la acción es continuamente en un avivamiento. Porque en su misericordia, Dios, que es soberano, está hablando con nosotros, no solamente en la iglesia, en nuestros sueños, en todos los días. Esta es parte de la historia de los avivamientos en nuestra historia del cristianismo. Y luego, en nuestros cultos, en nuestro tiempo de oración, podremos ver esta acción. No solamente con el pastor, un individual o una mujer. Esta acción, cuando Dios mostró su misericordia en el pueblo de Dios, gracias a una oportunidad por ellos, a responder, recibir el perdón y responder en acción de amor. La medida de nuestra oración determinará la medida de este derramamiento, porque es la acción la que prepara los canales del corazón y la iglesia para que el Espíritu Santo los llena y a través de ellos fluya con poder hacia un mundo necesitado. Entonces voy a leer un libro, un ejemplo en historia para explicar. Un libro de Jesse Penn Lewis. El título de este libro en capítulo 1 es El despertar en Gales. Gales es un país en Reino Unido. Sabes que tenía un avivamiento muy poderoso. Se afectado todo el mundo. Voy a leer. Viajemos con el pensamiento hacia los años 1898 y 99.
Entremos por un instante en un instituto bíblico en los Estados Unidos. Ahí reunimos cada sábado por la noche unos 300 o 400 hijos y hijas de Dios clamarán unánimes por un avivamiento mundial. Es un grupo en los estados. Y aquel instituto, hombres y mujeres de todas las naciones buscaban ser equipados para predicar el evangélico. Sus corazones andarán por sus tierras natales, por sus pueblos y ciudades comprenderán que la bendición debería ser mundial. Con el pasar el tiempo, algunos comenzaron a prolongar sus vigilias de oración, quedándose hasta las primeras horas en el domingo, en la madrugada. Estaba orando toda la noche hasta la mañana. ¿Y qué más? Quedándose a las primeras horas de la mañana sin cesar de suplicar ante el trono de la gracia. Esa es parte de la acción de oración en un tiempo de avivamiento, hermano. No es de mi fuerza, hermano. Es la acción de Dios. Entre ellos se encontraba su líder, un hombre consciente de quien orar debe también estar dispuesto a hacer respuesta a su propia oración. Así que rendir e entregar se ofreció a Dios para cualquier servicio especial que contribuyera a traer el movimiento tan largamente anhelado. De pronto, nuestro pensamiento cruza las mareas y llega a una tierra llena. En los países, Australia, ahí. Un grupo de los pastores se reúne sábado tras sábado durante 11 años. Estaba orando 11 años. Cada sábado, clamando a Dios por un gran avivamiento. 11 años de perseverar, 11 años de suplicar, 11 años de esperar el cielo por un avivamiento de Dios. Entonces, podremos ver en la historia, en 1891 y 2, un avivamiento de Dios en todos los lugares, todo el mundo. La pregunta de parte de oración muy profundo es, Señor, envía a mí. Señor, envía a mí. Tercero, la palabra de Dios. Vemos un deseo, una necesidad a leer la palabra. Yo recuerdo cuando yo recibí a Jesucristo en mi corazón, tenía un deseo para leer la palabra. Estaba leyendo la palabra, toda la palabra, Génesis después de Revelación, en dos semanas. Ahora no se puede. Porque es un movimiento del Espíritu Santo. Es algo extraordinario. Entonces, en el movimiento vemos una necesidad, tienen hambre por la palabra. La necesidad para leer la palabra es un punto clave o esencial en lo que produce un avivamiento. Ese deseo implica una búsqueda profunda para crecer en el conocimiento del Señor y en la palabra. La vida verdadera se debe edificar sobre la dependencia de la verdad de Dios. Y esta sabiduría auténtica es un fruto del Espíritu, hermanos. No en nuestra inteligencia humana. Si existe el deseo de que el Espíritu Santo enseñe a recordar la verdad, es necesario para leer y estudiar la palabra activamente.
Pero la acción es de Dios. Es el Espíritu Santo en un movimiento. Sabes que a veces en la mañana yo no quiero leer la palabra. Pero en este movimiento vemos todas las personas. Estaba leyendo, cuestionando, buscando, pensando en todos los aspectos cristianismo. Cuando una comunidad de los discípulos experimentaba en este deseo para leer la palabra, se alinea el propósito de Dios, que refiere a la iglesia evangelizar como punto de partida para el discipulado. Entonces, vemos un grupo de los jóvenes, un grupo de los ancianos, un grupo de los pastores vinieron para cuestionar. Estaba leyendo este versículo en mi cuarto de esta mañana. Quiero compartir una revelación con ustedes. Eso es una acción del avivamiento. Entonces, para empezar un avivamiento en nuestra vida es importante a buscar a Dios por la gracia para tener esta acción de hambre. En Hechos capítulo 4, versos 29 y 31, voy a leer. Y ahora, Señor, mira sus alianzas y conoce a tus siervos, que con todo de unido hablen tu palabra, mientras descanses tu mano para que se hagan señales y señales y prodigios mediante el nombre de su Santo Hijo Cristo. Cuando hubieron orando, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablarán continuando la palabra de Dios. Entonces, esta dependencia de Dios se vuelve vital cuando la iglesia enfrenta problemas, dificultades. Eso es la acción. Cuando nosotros encontremos problemas, vamos a leer la palabra. Vamos a animar nuestra vida acerca de la palabra. Y orar y esperar por el poder para seguir adelante. No tiene miedo. Tiene fuerza para seguir adelante. La siguiente es el evangélico. El evangélico es importante porque es la clave para salvar a todos. Nosotros tenemos el poder para compartir el evangélico. La dependencia de Dios es crucial para reconocer el punto clave y número 5. Pero estoy hablando por una oportunidad centrada en la predicación del evangélico. Cuando Dios abre las puertas, porque es necesario por Dios abrir las puertas. Si no hay puertas abiertas, no puede predicar el evangélico. Entonces espero por Dios abrir las puertas. ¿Cómo? En oración. Buscando qué puerta está abierto. Está cerrado, pero está abierto. Entonces, como el pueblo de Dios, salimos para predicar el evangélico de Dios en este lado. La oportunidad. Cuando Dios abre las puertas, como sucedió con Pablo y sus compañeros, el Espíritu Santo los detuvo vivamente de predicar en Asia y Bitinia. Estoy hablando sobre la historia en Hechos capítulo 16 y 7. Para luego dejaros vivamente la visión del hombre de Macedonia. Se demostró que el Espíritu guía la misión. La origen de la misión no es nuestra, no es mi página, no es mi libro, no es de Charles Spurgeon, hermanos, no, es de Dios. Se demostró el Espíritu guía la misión y abre las puertas en el momento oportuno.
esta historia está llamando mi atención porque mi esposa, cuando ella era 19 años, estaba en los Estados, en una universidad de North Carolina. Estaba estudiando su bachillerato de negocio por un año. Y luego tuvieron un tiempo de evangelismo con una denominación presbiteriana. Estaba en la playa para compartir la palabra de Dios con los chicos allá. Pero durante su tiempo, él recibe un sueño como esta historia. Cuando ella ve las personas en otro lugar, en su sueño, en su visión, algo así. Las personas no están con ella, no parecido de ella, tienen otra piel, tienen otra manera. Pero las personas estaban en otra parte de la playa. En su sueño está, venga, ayúdanos para compartir la palabra. Venga. Este sueño por ella fue parte de su preparación como ser misionero en este país, hermanos. Pero ella recibe el sueño 20 años atrás. Pero esa es parte de su preparación para ser misionero. Vamos a pasar por la siguiente, ¿ya? Discipulado, ¿ya? Por favor. El discipulado es importante. Tenemos tantas personas en nuestras iglesias, pero no son discipulados. Son miembros de la iglesia, pero no están listos, no están dispuestos, pero la falta de capacitación. Es un gran desafío para las iglesias. En Mateo capítulo 28 y 20, enseñándoles, es la palabra, de guardar todas las cosas que los han mandado. Entonces, el propósito de ustedes, es para compartir la doctrina, la estudio de la palabra de Dios. Cuando hablamos de avivamiento, no nos referimos simplemente a una emoción o un evento general. No es como una conferencia con tantas personas. Es bueno. Gracias a Dios por Billy Graham y otras personas. Pero estoy hablando sobre una obra profunda del Espíritu Santo en el corazón del pueblo. Sin embargo, muchas veces esta obra se ve, vemos una frena por las ciertas actividades o una distorsión dentro de la vida cristiana. Otro se llama Peter Sasko en su libro El discipulado emocionalmente saludable, se habla sobre esta lucha. Son 4 puntos. Estaba investigado sobre la iglesia de hoy. ¿Por qué es importante investigar? ¿Cuál es el estado de la iglesia de hoy? Entonces el autor dijeron algunos puntos. Si queremos ver un verdadero mover de Dios en nuestras iglesias, debemos permitir que el Espíritu nos confronte en estas áreas. Confrontar es la palabra. Primero es, toleramos la inmoralidad emocional. Segunda, enfatizamos el hacer cosas para Dios más que el estar con Dios. Tercera, ignoramos los derechos de la historia de la iglesia.
en nuestra denominación bautista, lamentablemente muchos miembros no conocen la historia de nuestro nacimiento y el propósito de nuestra denominación. Entonces, a veces algunos dijeron, no es importante, es una historia. Pero como entender la iglesia, por ejemplo, esta iglesia misionera evangélica, para entender el plan, el ADN de esta iglesia, tiene que entender la historia. Tiene que entender los fundadores y su propósito. Pero el ADN de la iglesia estaba en el origen, de los orígenes de la iglesia. Y 4, definimos el éxito de manera equitativa. Entonces el avivamiento comienza cuando la iglesia vuelve su mirada a Dios con humildad, permitiendo que el Espíritu Santo restaure no solo nuestras acciones, sino también nuestras motivaciones más profundas. A veces, como misionero, yo tengo la habilidad para compartir la palabra de Dios como así. Pero mi motivación, a veces vemos una diferencia con mi motivación. Entonces estoy hablando sobre las cosas más profundas. Pero gracias a Dios por la misericordia de Dios, porque en un avivamiento, un busca de Dios, Dios está llamando esta parte de nuestro corazón más profundo. La motivación. ¿Cuál es su motivación para hacer eso? Lo que es importante dar espacio para pensar en estas pautas. Tenemos 5 minutos, ¿ya? Vamos a concluir el último punto. Estoy hablando sobre el discipulado, pero vamos a concluir como le empecé. Remember, es inglés. Recordemos, el primer punto fue un desastre. ¿Cuál es el estado de nuestra comunidad? ¿Cuál es el estado de la iglesia? ¿Cuál es el estado de mi vida, de mi matrimonio, mis hijos? En realidad, ¿está cerca de Dios? ¿Está fuera de Dios? ¿Está obedeciendo a Dios en todos los aspectos? A veces no. Entonces, tiene que haber una dependencia de Dios. Pero en este punto, para concluir, algunos pastores dijeron, yo no quiero orar por un avivamiento de Dios, porque es algo difícil. Vamos a ver peligros, vamos a ver problemas en la iglesia y en la comunidad. Para alcanzar la comunidad, quizás de la gente en la comunidad va a gritar. Esa es parte del avivamiento, hermanos. Esa es parte del problema. Es parte de los desafíos. Todo avivamiento verdadero despierta tanto bendición como conflicto. Conflicto. Estamos en presencia de Dios, recibe la gracia de Dios, recibe perdón, están unidos, tantas bendiciones en la iglesia, plata, todo, todos están con gozo. Y después, vamos a ver el plan del enemigo para destruir el reino de Dios a través de la pueblo de Dios. Cuando el Espíritu Santo se mueve con poder, las tinieblas reaccionan y suelgan persecuciones externas, como en los días de los apóstoles. Pero también aparecen conflictos internos también.
tensiones, luchas en el liderazgo y errores doctrinados. O, como dice, no vemos la sana doctrina. Porque hay algunas fuentes vinieron en las iglesias o en la comunidad. El fuego del Espíritu Santo reveló lo que estaba oculto, purificando la iglesia y llamándola a la madurez. Hoy también vemos divisiones dentro del cuerpo de Jesucristo, diferencias teológicas. Vemos una polarización, a veces una división de las iglesias. ¿Ya? Ese es parte del movimiento de Dios a veces. Vemos en el tiempo de reformada. Gracias a Dios por la reformada, el tiempo de reformada. Porque nosotros tenemos la habilidad para leer la palabra en nuestro idioma y para entender. No están en las manos de los sacerdotes. Pero en este tiempo, la historia dejaron muchos problemas, luchas, internamente y externamente. Sin embargo, hermanos, Dios puede usar estas crisis para volvernos a arrepentimiento, hermanos, al amor fraternal y la unidad de la verdad. Entonces, yo quiero decir, vamos a orar por un avivamiento de Dios, pero vamos a preparar nuestros corazones por los peligros, los conflictos, dificultades, internamente en nuestra iglesia y externamente, hermanos. A veces nosotros decimos, mira, esta iglesia tiene problemas. Quizás están en un pecado muy, muy mal. Pero a veces es un ataque del enemigo. En muchas de las historias, especialmente en los hechos, vemos un movimiento de Dios. Y después la gente en la comunidad respondieron para destruir, matar y bloquear la palabra de Dios. Luego vemos apóstoles fieles. Dijeron, yo no quiero decir nada sobre el evangélico. Yo quiero continuar a predicar el evangélico. Yo no quiero escuchar de la gente por aquí, por acá o por allá. Pero esta etapa es importante porque en la iglesia mundial, sabes que hay iglesia, está pasando estas cosas todos los días. Todos los días. Es casi normal por ellos. En conclusión, hemos escuchado algunos puntos, algunas reflexiones sobre lo que produce un avivamiento. En conclusión, el avivamiento, el nacimiento del avivamiento estaba en Dios. No está en mi fuerza, en mis habilidades, mi conocimiento, mis libros, en mi casa. Está en el Padre y el Espíritu, porque Él es el origen de la misión. ¿Cómo vas a entregar en esta misión integral, en esta alianza con Dios, una amistad con la sangre de Jesucristo? Hay algunos puntos, hay algunas pautas para pensar, para empezar. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Quizás ustedes tienen algunos puntos. Ora por mí, por a veces, cuando yo escuché, no entendí muy bien. Pero muchísimas gracias. Dios les bendiga.
Pastor, muchas gracias. Es un tema muy impactante para nosotros como iglesia. Y ahora vamos a pasar al tiempo de las preguntas. Entonces, Ariana tiene unos papelitos para que puedan plantear sus preguntas. Entre tanto, yo tengo acá algunas que ya me las han alcanzado y las menciono. Dice, ¿el crecimiento de la iglesia sin impacto social implica un avivamiento? ¿Qué nos puede decir acerca de eso? Estoy hablando sobre la sociedad. Por ejemplo, en cada pueblo nosotros tenemos, por ejemplo, colegios. No colegios cristianos. Estoy hablando sobre los colegios católicos o particular, algo así. Este es un lugar social. O puede ser una impresora grande en esta zona. Gracias a Dios por ellos, porque por los varones y mujeres una oportunidad para tener un tipo de trabajo. Entonces en la sociedad hay fuentes, hay pensamientos, y también por la iglesia católica acá y otras iglesias. Estoy hablando sobre este lugar. Entonces, como cristianos, en primer lugar, tenemos que orar por ellos. Tenemos que usar nuestras habilidades para alcanzar a ellos. Y tercero, es importante tener un amor por ellos. Ya. Bien, gracias. Tenemos otra pregunta y dice, ¿de qué manera participan los jóvenes de un avivamiento? Ya. En Inglaterra, los jóvenes, no he visto, pero cuando me llegué a Inglaterra en diciembre voy a ver la realidad para tocarlo. Escucha de las bocas de mis pastores en equipos, mira, mi iglesia está creciendo bastante, aleluya. Pero en este lugar, hermano, es importante, especialmente por los mayores, a dar espacio por ellos a investigar y cuestionar, a buscar a Dios en su propio ambiente. Que los jóvenes están viviendo en otra zona, en otro ambiente. Tienen sus pensamientos más diferentes con nosotros. La iglesia no tiene la habilidad para hablar con ellos. No. Siempre tratar algunos versículos y vamos. Los jóvenes tienen mucho conocimiento y muchas habilidades y tienen una habilidad para investigar secularmente en sus universidades. Entonces, cuando vinieron con un misionero, un pastor, el misionero necesitaba entender su contexto correctamente. Entonces, en primer lugar, yo creo que como misionero es importante investigar como una curiosidad. Cuando está hablando sobre avivamiento, ¿cuál es su perspectiva? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué significa en su lugar de los jóvenes un avivamiento? Quizás es diferente. Entonces, en primer lugar, es importante dar espacio por ellos a investigar. Yo no quiero decir ellos están en nueva generación, es la generación de hoy. Entonces, esa es parte de mi respuesta por esto, hermano. Bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta más y dice, si en un avivamiento se confrontan con conflictos, ¿cómo discernir para no tener temor que venga un avivamiento, como mencionó, que algunos pastores lo tuvieron? Ya. Es una pregunta. Porque hay diferentes conflictos. Estaba hablando sobre un conflicto quizás en el norte de Corea o en India.
pero en esta zona hay conflictos. Se afectan a los jóvenes, se afectan a los varones o cualquier persona. Entonces, en primer lugar, tenemos que, el primer punto es para investigar cuáles son de los desafíos. Oración. Vamos a tener un tiempo de oración y compañerismo para hablar sobre los desafíos. ¿Ya? Escrítulos de los. Y segundo lugar es dar espacio por los jóvenes o cualquier persona para compartir su historia, sus preocupaciones, un ambiente libre. Y tercera, por la iglesia, dos lugares. Primero es dar un espacio pastoral para hablar uno por uno, quizás por el grupo, porque el pastor tiene la habilidad, el don para pastorar de las personas. Y segunda es en el lugar de enseñanza como expositor, porque hay tantas historias en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, nos habla sobre este asunto. Yo creo que la palabra de Dios tiene el poder para fortalecernos, para animarnos, para dar los puntos claves, para enfrentar y confrontar estos problemas. Problema a veces es, vamos a orar por Dios a mover todos los problemas. No, es para fortalecernos, dar líos para destruir estas barreras. Bien, muchas gracias, pastor. Una vez más le damos un aplauso, agradeciéndole por haber compartido con nosotros este tema. Muchas gracias, pastor.